Tal como ya ha indicado, Elena Villarejo es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid y es también, pues, por utilizar el símil torero, pues también una primera espada en estos ámbitos vinculados con los usos del suelo y las ciudades, y además tiene, yo creo, el mérito, o a mí eso es lo que más me ha llamado la atención, quizá por mis líneas de investigación, en el análisis de los bits y cuáles son esas proyecciones de estas figuras tan, en fin, tan extrañas y tan sugerentes, yo creo, a la vez. Y pues nada, sin mucho más por aquello de centrarnos en el tiempo, pues Elena nos va a hablar de las nuevas formas de gobernanza urbana en relación con los usos comerciales del suelo. Uno de los, Carmen nos ha centrado el tema, dando toda una visión amplia de los criterios para la atribución de los usos, y ahora ya entramos en los usos comerciales. Pues cuando quieras, Elena. Pues allá vamos, adelante. Bon dia a tots. Moltes gràcies a Claudia Jimeno, en especial, y a ese grupo pues tan potente de jóvenes investigadores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, Andrés Boix, por supuesto, también, por haber organizado esta jornada y por haberme invitado a participar en ella, ¿no? Lo que me da la oportunidad de compartir mesa con mis queridas compañeras Marta, Carmen y Reyes. Bueno, aprovecho también para saludar a todos los compañeros que nos están viendo y a todos los asistentes. Y bueno, pues es un placer compartir este espacio virtual con todos vosotros. Bueno, como adelantaba Reyes, voy a compartir la aplicación y pantalla. Ahora mismo pongo mi presentación. Yo creo que ya la estáis viendo, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que a mí me corresponde abordar en esta charla, que voy a intentar además, ya que vamos mal de tiempo, sintetizarla de la mejor manera posible, es tratar de esas nuevas formas de gobernanza urbana en relación con los usos del suelo. Y cuando abordamos este tema, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y ya ha salido en varias ocasiones a lo largo de esta mañana, son esas estrechas relaciones que existen entre el comercio y la ciudad. Las actividades económicas y el comercio en particular pues juega un papel muy importante en nuestras ciudades, porque mantener una oferta comercial dinámica en nuestras ciudades contribuye en gran medida a que nuestros núcleos urbanos sean más compactos y más sostenibles. Porque todos yo creo que tenemos muy claro que el comercio contribuye a la revitalización del espacio público y mejora la cohesión social. De ahí que existan razones fundadas de distinto tipo, desde carácter económico, urbanístico, medioambiental o social, que aconsejan mantener y potenciar el comercio de nuestras ciudades. A lo largo de esta mañana ha salido en varias ocasiones, lo acaba de mencionar además ahora mismo Carmen, lo ha estudiado Claudia, esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de enero del 2018, que efectivamente responde a una de las preguntas que también nos ha dejado sobre la mesa Carmen, ¿no? Nos preguntaba hace un momento, ¿qué intereses generales hay en juego? Y en esa sentencia se establece claramente que hay una razón imperiosa de interés general, en el marco, como todos sabemos, de la Directiva de Servicios, y que esa razón imperiosa de interés general que permitiría limitar la libertad de establecimiento no es otra que la protección del entorno urbano, la protección del entorno urbano. Bueno, pues en todo este contexto aparecen nuevas formas de gobernanza urbana y entre ellas pues, se encuentran los conocidos como Business Improvement Districts, que permiten una colaboración estrecha entre los gobiernos locales y los agentes económicos para desarrollar iniciativas que a la postre mejoran la calidad de vida urbana. Bueno, probablemente para algunos de vosotros este término o este concepto sea completamente desconocido. Quizás no para los que estéis en Valencia o los que estéis en Cataluña o en Zaragoza o en Navarra
o aquí también en Castilla y León, donde ya se están planteando propuestas legislativas que tratan de incorporar este modelo en nuestro ordenamiento jurídico. Ese trasplante a día de hoy todavía no se ha producido, pero como digo, quizás algunos de vosotros hayáis oído hablar de las denominadas, aquí en general se ha adoptado ese término, áreas de promoción económica urbana, las APEU. Por ejemplo, el anteproyecto de ley de comercio sostenible que está ahora mismo tramitándose en la Comunitat Valenciana incorpora este modelo. También, como digo, se ha hecho en las comunidades que citaba anteriormente. Entonces, yo creo que es interesante reflexionar sobre el origen de este modelo, su expansión, su configuración y sobre las ventajas, inconvenientes que podría tener su incorporación en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, para empezar, nada mejor que hacerlo por el origen de esta figura. Bueno, la figura de los BIT tiene 50 años. Nació en la ciudad de Toronto en 1970. Y os cuento un poco cuál fue la historia de este modelo. En Estados Unidos, ya desde los años 50, en muchas ciudades norteamericanas, por ello también incluyo a Canadá, se produjo un fenómeno de descentralización urbana motivado por la expansión urbanística, lo que ellos denominan el urban sprawl, a la periferia urbana, con un fenómeno que se vio alentado también por la aparición de un nuevo modelo comercial que era el de los centros comerciales, que se instalaban en las periferias urbanas y que atendían a aquella población que se había desplazado a vivir a los suburbios. Claro, todo eso hizo que el comercio de los centros urbanos tradicionales pues decayera y se encontrara en una situación muy crítica. Para combatir ese fenómeno de declive de los centros urbanos, en muchas ciudades comenzaron distintas asociaciones de empresarios, de comerciantes, a desarrollar actividades de promoción de sus espacios y de las actividades económicas que llevaban a cabo en ellos. Claro, lo hacían a través de fórmulas asociativas. El problema que se encontraron es el que los economistas denominan el problema de los free riders, es decir, de aquellos empresarios, comerciantes de la zona que no contribuían al sostenimiento de la asociación, pero que sin embargo se veían beneficiados por las actividades que ésta llevaba a cabo. Para combatir este fenómeno y para acabar con los denominados polizones, así lo podríamos traducir, pues a unos comerciantes de la ciudad de Toronto se les ocurrió que de alguna manera podría articularse una organización de tipo privado, pero que tuviera la posibilidad de imponer la obligatoriedad del pago de una serie de contribuciones económicas para sostener esa organización. Evidentemente, esto solamente se puede hacer por ley y estos comerciantes activistas de la causa consiguieron que la provincia de Ontario elaborara una legislación habilitante y el Ayuntamiento de Toronto una ordenanza que constituye el germen de este modelo en el mundo. El modelo se basa en que la unión hace la fuerza y que un grupo de comerciantes o empresarios pueden conseguir determinados objetivos que redunden en el beneficio de la zona y en el beneficio también personal, evidentemente. El modelo se basa en la obligatoriedad del pago, es decir, por ley, una vez que se establece el modelo, que luego os contaré cómo se articula, todos están obligados a pagar. ¿En qué consiste exactamente este modelo? Es decir, ¿qué es un BID? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, cuando tengo que hablar de esta cuestión y sobre todo porque para muchos es desconocida, me gusta poner esta imagen porque esto sí que es algo que todos conocemos y tenemos en nuestras retinas, que es la celebración del Año Nuevo en la ciudad de Nueva York. Este espectáculo que se retransmite por televisión y en el que, al menos en otras ocasiones, este año no será posible, había cerca de 1 millón de personas presenciándolo en directo. Este espectáculo en el que esa bola baja y desciende en Times Square no lo organiza la ciudad de Nueva York. Ya desde hace muchos años quien organiza este evento es el BID de Times Square. Es uno de los BID más potentes de la ciudad de Nueva York. Esto nos da una idea de lo que hacen y cómo se organizan, y ahora lo vamos a seguir viendo, en distintas ciudades.
El modelo del BID, aunque varía mucho de unos países a otros, se basa en un tipo de organización dirigida privadamente, gestionada de manera privada, pero que es autorizada públicamente y que prestan servicios públicos, no en sentido estricto, pero complementarios de los que están los ayuntamientos dentro de un área geográfica determinada. Y la prestación de esos servicios se lleva a cabo gracias a la generación de los ingresos anuales que estas organizaciones tienen, que provienen del pago de contribuciones de manera obligatoria por todos los propietarios de locales de negocios o todos los empresarios que están en esa determinada zona. Para crear un BID, como antes señalaba, evidentemente es necesario que una legislación lo permita, que permita la excepción de esas contribuciones obligatorias a las que me vengo refiriendo. Una vez que existe esa legislación habilitante, un grupo de empresarios, porque la iniciativa para la creación de estas organizaciones es privada, elabora lo que se denomina una propuesta de plan de negocios, un business plan. Ese plan de negocios se presenta a todos aquellos que son afectados, todos los empresarios o todos los comerciantes o todos los propietarios de locales, dependiendo del modelo, que están en la zona. Y tiene que ser revalidada democráticamente, bien a través de una votación, bien a través de una ratificación. Una vez que mayoritariamente los afectados están de acuerdo tanto con el plan de actuaciones que se presenta en el business plan como con el presupuesto que lleva acompañado para financiar esas actuaciones, el BID es creado mediante la autorización municipal. Se elabora además un convenio, una ordenanza municipal, en el caso alemán, por ejemplo, es un contrato de derecho público. Ese BID que entra en funcionamiento, como decía antes, es una organización de naturaleza privada, normalmente una asociación sin ánimo de lucro, que internamente se organiza conforme a lo que señalan sus estatutos y que tiene una organización pues como la que ahora mismo podéis estar viendo en pantalla, ¿no? Con una asamblea general, una junta directiva, la gerencia y un presidente. Y es característico también de este tipo de organizaciones que su vigencia es limitada en el tiempo. Normalmente actúan durante 5 años y al cabo de los 5 años el BID tiene que ser revalidado por el mismo procedimiento que se ha exigido para su constitución. ¿Cómo se ha expandido este fenómeno de gobernanza urbana por todo el mundo? Bueno, pues a partir del año 1970, en que surge en Estados Unidos, en Toronto, perdón, muy rápidamente el modelo es asimilado en Estados Unidos. Todos los estados de Estados Unidos tienen legislación sobre los BIDs, y a Europa llega en el año 2003 de la mano del Reino Unido, donde se modifica la ley del gobierno local, y a partir de ahí, pues en las distintas naciones se van elaborando normativas que permiten la implantación de este modelo. Muy pronto también en el tiempo, en Alemania, en el año 2005, la ciudad-estado de Hamburgo regula, y lo hace también el Bund después, y a partir de ahí también se permite que los distintos Länder elaboren legislación sobre esta cuestión. Y además de estos países, pues tenemos BIDs en Holanda, en Irlanda y en otras partes del globo, pues desde Japón a Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda. Hay tantos modelos de BID como países, hay unas claves que son las que os estoy repitiendo, pero también es verdad que una de las características del modelo es su flexibilidad y su capacidad de adaptarse a las distintas circunstancias, a las diferentes idiosincrasias y también a los distintos marcos normativos. Para que os hagáis una idea, en la ciudad de Toronto en la actualidad hay 82 de estas organizaciones funcionando. Las partes que veis en el mapa sombreadas en un color amarillo o naranja más oscuro son las áreas delimitadas, las áreas geográficas en las que actúa un BID. En el caso de la ciudad de Nueva York son 76 los que hay en la actualidad, y como veis, pues no solamente en Manhattan, sino en otras zonas de Nueva York son numerosos los BID que están en funcionamiento en la actualidad. En Europa el éxito de los BID en el Reino Unido pues es muy notable. Desde el año 2003, que como os decía se pusieron en funcionamiento hasta hoy, pues hay más de 321 BID activos en todo el Reino Unido, cerca de 60 en la ciudad de Londres.
Ahí tenéis un poco la secuencia de las distintas normativas que se van aprobando a lo largo de los años en las distintas naciones, y también lo que se observa en el Reino Unido es una evolución de los distintos tipos de BID. Inicialmente únicamente BIDs en los centros urbanos, pero también ahora mismo hay BIDs de naturaleza industrial para polígonos industriales, BIDs turísticos, BIDs de propietarios, etcétera. Como os decía, el modelo es muy flexible y en el caso del Reino Unido pues se está adaptando a diversas realidades. En Alemania, en el momento actual hay unos 35 BIDs en funcionamiento. 8 Lenda tienen ya aprobados la legislación que permite la creación de esta figura. En 2 de ellos está muy cercana ya su aprobación, y nos encontramos también con muchos BID que están en proceso de creación. El liderazgo, digamos, en el caso de Alemania lo tiene Hamburgo, que fue también la pionera, donde solamente en esta ciudad hay ahora mismo cerca de 20 BIDs en funcionamiento. Y como os decía antes, pues también tenemos el modelo trasladado a Irlanda, especialmente en la ciudad de Dublín, donde hay un BID muy potente. También en Holanda, ¿no? En Holanda es curioso cómo se ha producido la incorporación del modelo, primero a partir de la aprobación de una ley experimental, ¿no? Que es un modelo legislativo que tiene en Holanda, que permitió la puesta en marcha de 100 BIDs pilotos. No me atrevo a pronunciar el término BID en holandés. Y después de esa experiencia y de esos BID pilotos y de testar las necesidades y lo que estaba ocurriendo en esas experiencias que se fueron llevando a cabo, finalmente en el año 2015 se aprobó una nueva legislación permanente ya, que ha hecho que en el momento actual, pues ahí veis las cifras, en Ámsterdam hay 17, en La Haya 20, en Rotterdam 5, y el modelo se está expandiendo también de manera exponencial por toda Holanda. Una vez que ya sabemos cómo funciona este modelo, cómo se ha expandido este modelo, claro, nos interesa también conocer qué es lo que hacen, este tipo de organizaciones. Y a mí me gusta mucho insistir en que las actuaciones que desarrollan y que llevan a cabo son siempre complementarias o adicionales a las que realizan las administraciones públicas, y por tanto concurrentes con estas, pero en ningún caso sustitutivas. Estamos ante fórmulas de colaboración público-privada, pero insisto en esto, en que hay que delimitar muy claramente los límites, en qué actuaciones le corresponden al ayuntamiento, qué actuaciones le corresponden al BID. En el caso, por ejemplo, alemán, eso está perfectamente delimitado. Esas actuaciones que llevan a cabo, pues, son muy diversas. Se dirigen sobre todo a la promoción de la zona, pero también hay actuaciones relativas a la seguridad o a la belleza de esas zonas. En el fondo buscan la regeneración urbana, turística, comercial o industrial de esos espacios. Se centran mucho en, como decía antes Carmen, el fachadismo, ¿no? En esa mejora también de la apariencia del paisaje urbano, mejorando no solamente fachadas de edificios o escaparates de locales comerciales, sino también el mobiliario público o la limpieza, la iluminación, etcétera. En algunos países y en algunos BIDs, dentro de algunas ciudades donde tienen una mayor necesidad, también han incidido mucho en la seguridad de los espacios públicos y de los negocios de la zona. Una actividad que desarrollan que es interesantísima en estos momentos es la captación de inversiones para evitar los locales vacíos. Uno de los dramas que estamos viviendo, que ya vivíamos con anterioridad a la pandemia del COVID, pero que esta pandemia, como aceleradora de un montón de procesos, pues está poniendo mucho más de manifiesto, ¿no? Ese verdadero drama que vivimos en las ciudades ante el cese de la actividad comercial y ante la aparición de una cantidad de locales vacíos. Bueno, pues estas organizaciones tratan de combatir ese fenómeno. Desde luego organizan eventos para atraer la demanda, dinamizan la zona o tratan también de construir una imagen de marca. Asisten a sus miembros y les dan formación. Y luego, en los últimos tiempos han surgido nuevas actuaciones que son muy interesantes desde el punto de vista de la gestión compartida de servicios que prestan a sus miembros y sobre todo derivado del auge del comercio electrónico. Entonces, para combatir también ese
fenómeno que es una amenaza real para el comercio en establecimiento físico de nuestras ciudades, pues se ocupan de la logística, de la distribución de mercancías, la relación con los proveedores, de la creación de páginas web que permitan a los comerciantes distribuir sus productos a través de Internet, etc. Y junto con ello también pues hay una creciente un creciente interés por la mejora de la calidad ambiental, de la movilidad y de la sostenibilidad de la zona. Están llevando a cabo pues, diversas acciones dirigidas a mejorar la responsabilidad social corporativa, ¿no? En definitiva, se trata de un conjunto de actuaciones que se hacen en una pequeña escala, muy pequeña escala, pero que contribuyen a revitalizar y desarrollar las zonas en las que se desarrollan. Claro, la clave del modelo, como muchos estaréis intuyendo, es esa financiación, ¿no? Porque es la particularidad de este modelo. Es lo que le da viabilidad, lo que hace que este modelo sea sostenible en el tiempo y más o menos consiste en lo siguiente. En todos los estados que han regulado esta figura existe, como os explicaba desde el principio, una contribución obligatoria que recibe diversos nombres, ¿no? Por ejemplo, en Alemania se denomina Sonderabgabe, que tendría una traducción algo así como un tributo especial, ¿no? Porque la naturaleza jurídica de este tributo es discutida, pero en todo caso estamos hablando de que todos pagan, como decía antes, para evitar ese fenómeno de los free riders. Un fenómeno de los free riders que bueno, impide que las fórmulas asociativas al uso sean eficaces. Nadie está obligado a crear un BID. Un BID surge de la iniciativa privada, como explicaba antes. En ese sentido hay una cierta voluntariedad. Tiene que haber una decisión democrática y esa decisión democrática o de esa decisión democrática es de la que se deriva, yo lo denomino una especie de autoimposición. Es decir, democráticamente los empresarios de la zona, los propietarios de la zona deciden que van a pagar. Van a pagar para contribuir al sostenimiento de esta organización. Esa decisión democrática, como antes decía, tiene que ser mayoritaria. Una vez que se constata esa mayoría, todos pagan, independientemente de que hayan votado en contra. Bien, ¿quiénes pagan? Pues pagan aquellos que se vean beneficiados por las actuaciones del BID. En las legislaciones de la mayor parte de los estados, quienes pagan son los propietarios de los locales de negocio. Así es en Alemania, en Canadá o en Estados Unidos. Son los propietarios porque se entiende que quienes también se ven beneficiados por todas las actuaciones que se llevan a cabo en la zona son los propietarios que van a ver cómo aumenta el valor de sus locales de negocio. En el Reino Unido, sin embargo, quienes pagan son los empresarios, es decir, los inquilinos de los locales de negocio. Independientemente de que quienes paguen sean unos u otros, lo cierto es que si pagan los propietarios, normalmente lo que terminan es repercutiendo sobre los empresarios esa cantidad en los precios del alquiler. ¿Y cuánto pagan? Bueno, pues la cantidad que pagan es proporcional al presupuesto de las actuaciones que va a llevar a cabo el BID. El presupuesto total, que como os decía antes, es el que se va a votar, se reparte entre todos en función, la mayoría de las veces, del valor catastral de los locales. Pero hay también otros criterios, la superficie del local o valores similares. En todos los estados, en función del principio de capacidad económica, se establece que no todos van a pagar lo mismo. No todos pagan lo mismo. Incluso en muchos casos hay bonificaciones o exenciones para distintos locales de negocio, en función, por ejemplo, imaginaros que están a pie de calle o que se desarrollan en las distintas plantas de un edificio, en función de que quien desarrolle la actividad sea una ONG o que se trate de un edificio de fines, una actividad con fines sociales. ¿Y quién recauda? Bueno, pues la clave también en todos los modelos es que quien recauda es el ayuntamiento. Y normalmente el ayuntamiento recauda la cuota BID, esa cuota dirigida a sufragar los gastos del BID, conjuntamente con otras figuras tributarias. En la mayoría de los casos, conjuntamente con el impuesto sobre el valor de los inmuebles, con lo que sería nuestro IBI. Se hace esa recaudación y el ayuntamiento entrega la cuota BID
a esa organización privada que es la que va a gestionarla durante el funcionamiento que, como os decía antes, es limitado en el tiempo. A partir de las claves del modelo, lo que nos tenemos que preguntar es si esos bits, ese modelo, representa una solución, o al menos no una solución, pero vamos a decir una herramienta útil para los problemas que encaran los centros comerciales urbanos de nuestras ciudades. Y, como os podéis imaginar, a lo largo de 50 años de existencia de los bits en el mundo, pues hay mucha literatura académica sobre el tema y los distintos estudios pues muestran los resultados positivos de los bits. No escondo que también hay estudios críticos respecto a la figura, pero con carácter mayoritario se demuestran ciertas evidencias respecto que allí donde se implanta un bit, aumenta el número de visitas y, por tanto, aumentan las ventas, disminuye el número de locales vacíos y disminuye también la criminalidad, digamos, menor, ¿no? Los robos o los hurtos que se puedan producir en los locales de negocio. Incluso, pues encuestas que se han hecho de modo cualitativo muestran cómo mejora no solo la percepción de esa zona, sino incluso la percepción de toda la ciudad. Nos encontramos ante una herramienta de gobernanza que se basa en la descentralización y de ahí probablemente deriva su eficiencia. Y esa eficiencia, como antes señalaba, está basada en que permite que esta organización, el modelo permite que esta organización tenga una financiación estable, sostenible en el tiempo, que permite programar actividades no a corto plazo, sino con una visión más a medio o largo plazo. Se ha demostrado, como digo, que estamos ante un mecanismo creativo y eficiente de gobernanza urbana y que de alguna manera es muy capaz de combinar satisfactoriamente esos intereses públicos y privados que hay en juego. Y además está ofreciendo soluciones a los problemas que plantea el desarrollo sostenible metropolitano, actuando, como antes decía, desde esa pequeña escala. Dicho esto, y posicionándonos, por tanto, a favor de las virtudes que tiene el modelo, pues tenemos que señalar o tener en cuenta que en nuestro país no hay bits, ¿no? Al menos de momento, con una excepción que luego voy a contar, pero en España no hay bits. Lo que tenemos en España, funcionando en muchas de nuestras ciudades, son fórmulas asociativas que reciben el nombre de centros comerciales abiertos, de gestión de centros urbanos, con un gran voluntarismo por parte de los comerciantes que están al frente de estas asociaciones, pero que en el momento actual es un modelo que se encuentra en un callejón sin salida, por una serie de problemas que sintetizo en esta diapositiva. Por un lado, la financiación es totalmente insuficiente. Es insuficiente porque el número de freeriders en nuestro país es elevadísimo. En muchas de estas organizaciones, de todos los que podrían formar parte de ellas, apenas un 20% paga las cuotas y es miembro de la asociación. Por otra parte, en nuestro país hay un freerider o hay freeriders clarísimos que son las medianas y grandes superficies de la distribución comercial, es decir, estas fórmulas de las que hablamos en nuestro país están lideradas por el pequeño comercio, pero no se han implicado las grandes cadenas de la distribución comercial. Y por otra parte, muchas de estas organizaciones venían dependiendo del dinero público y, bueno, pues se sostenían básicamente con las ayudas públicas que recibían bien de los ayuntamientos o bien de las comunidades autónomas. Ante una financiación pública decreciente, pues realmente muy poco pueden hacer con unos presupuestos anuales realmente exiguos. Por otra parte, estas organizaciones carecen de la necesaria profesionalización que es precisa para llevar a cabo todo este tipo de medidas, ¿no? Algunas de ellas han nombrado un gerente, pero bueno, muchas veces son gerentes low cost que sin apenas medios y, como decía antes, muchas veces con muy buena voluntad intentan hacer cosas, pero que se encuentran con grandes obstáculos. Junto a ello, además, en el momento actual nos encontramos con nuevos desafíos. Desafíos que vienen del comercio electrónico, porque muchas de estas asociaciones surgieron para combatir el fenómeno, como ocurrió en Estados Unidos, ¿no? El fenómeno de la descentralización de las actividades económicas hacia la periferia urbana.
Ahora ya no es tanto la amenaza de los centros comerciales periféricos, sino del comercio que se desarrolla online a través de Internet. Y junto con ello, como decía antes, otro desafío importantísimo que el COVID ha puesto encima de la mesa es la desaparición de las actividades económicas, el cese de muchos locales de negocios y la existencia de esos locales vacíos. Desde mi punto de vista, no soy la única que lo sostiene, creo que incorporar los BIT a nuestro ordenamiento jurídico dotaría tanto a los gobiernos locales como a los agentes económicos de un instrumento que se ha demostrado eficaz para evitar el deterioro urbano y para estimular el desarrollo económico. Y en ese sentido, llevamos años en los que, tanto por parte del sector como por parte también de algunos políticos, hay una cierta voluntad en que algo se haga. Os hablo de más de 10 años, en los que esta cuestión ya ha aterrizado, está encima de la mesa en la agenda política de muchos partidos, en el sector comercial, y ya se han elaborado algunas propuestas normativas. De hecho, también, por ejemplo, en el año 2017, la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación de las Entidades Locales se hizo eco de este modelo y recomendó la incorporación de la propuesta normativa que, bueno, pues desde el sector y la colaboración de yo misma y María Luisa Esteve Pardo se había hecho y se había presentado también al Ministerio. Y a partir de ahí también se han llevado a cabo proyectos piloto, que os comento muy brevemente, y este año pasado se han presentado ya una serie de anteproyectos de ley en diversas comunidades autónomas. Los proyectos pilotos se llevaron a cabo en Barcelona, en 2 barrios de Barcelona, experimentando con 2 fórmulas muy diferentes en función del tipo de comercio que hay en uno y en otro lugar. En el Born se trata de un barrio céntrico con un centro comercial urbano predominado también por las actividades turísticas que se llevan a cabo, muy cool, podríamos decir, frente a San Andreu, que es un barrio más tradicional, periférico, donde hay un comercio de propiedad más tradicional. Lo que se quería testar con las pruebas piloto en Barcelona es cómo el modelo BIT se puede adaptar a las distintas realidades comerciales que hay en una ciudad. Algunas iniciativas legislativas, y con esto voy terminando porque me gustaría dejárselo al debate, que siempre es lo más interesante. Pues en el 19 en Navarra se presentó un anteproyecto de ley foral de áreas de promoción económica de la comunidad foral. Cataluña también ha presentado un proyecto de ley para la creación de áreas de promoción económica urbana, APEU, jugando con las siglas, ¿no?, en catalán, que significan ir a pie para promocionar los espacios urbanos de los centros de nuestras ciudades. Tanto en Aragón como en Castilla y León se han presentado sendas proposiciones no de ley para intentar incorporar esta figura a los ordenamientos autonómicos. Y Valencia tiene también un proyecto, no un proyecto específico de BIT, como ocurre en los casos anteriores, sino que lo que ha hecho la Generalitat es incorporar en el anteproyecto de ley de comercio sostenible, en los artículos 30 a 34, la figura de las áreas de promoción económica. Y, por cierto, Valencia, que eso es lo que os decía antes, en España no hay BIT, pero no es del todo cierto, no hay ninguno en funcionamiento, pero sí que Valencia es la única comunidad española que ya tiene incorporada la figura del BIT, lo ha hecho a través de una ley del año 2018, pero un BIT dirigido a la promoción y la organización y la gestión de las áreas industriales, exclusivamente en ese contexto. Bueno, esto es lo que tenemos encima de la mesa, el rápido repaso de lo que supone la figura y de lo que se está moviendo en nuestro país para su traslación. Y os dejo también, bueno, luego facilitaré la ponencia para que la tengáis si alguien quiere profundizar, pues algunas de las referencias que he usado a lo largo de la charla. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y pasamos al debate. Bueno, pues muchas gracias a las dos.